Buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Estoy más recuperado de mi resfriado. Definitivamente sé que es un resfriado, pero estoy mucho mejor, mucho mejor. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día. Y tal vez también el de aquellos queriendo conectarse no puede. Hoy es miércoles 25 de junio, se acabó junio de 2014, llegamos a la mitad del año. Programa 782. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar para conmigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos en el delicioso libro del doctor Salomón Salam, El secreto de los amores difíciles. ¿Por qué me falta esta platita de los amores difíciles? El incesto simbólico. Cuando oigo ciertos comentarios, la carpeta del incesto simbólico se abre espontáneamente. Veamos algunos de ellos. Muy bien al principio, pero poco a poco se fue deteriorando, sobre todo después de la llegada del último niño. Vivimos como hermanos, como unos amigos de siempre, compartimos todo menos la cama. No podemos estar el uno sin el otro, no es posible, aunque no hagamos a menudo el amor. O nunca. No me veo viviendo con alguien distinto, el único problema que tenemos es dormir en habitaciones aparte. Este diagnóstico adquiere más precisión cuando la pareja describe una bajada lenta y progresiva de las relaciones carnales hechas de ternura, de mimos y de cuidados, de escucha y de comprensión, a la vez en calidad y en cantidad. A menudo la curva de frecuencia de las relaciones sexuales sigue las que muestra una empresa en quiebra, y la experiencia nos demuestra que todas las parejas míticas pueden estar sujetas a ello. Para poder desarrollar esta noción, debemos primeramente definir lo que es un incesto real. Este último describe unas relaciones sexuales entre dos miembros de una misma familia biológica, un hermano y una hermana, por ejemplo. Está legalmente muy castigado, sí señor. En cambio, hacer el amor con el marido, que representa simbólicamente al padre, o tener relaciones sexuales con mi mujer, que sería la representante simbólica de mi hermana, no es en absoluto reprensible, sino la mayoría de la gente acabaría en la cárcel. Para precisar todavía más, la situación de incesto simbólico tiene una frecuencia récord. Podemos localizarla en numerosas parejas sin llegar forzosamente a unos desórdenes amorosos, tal como me lo contaba una paciente. Yo sé que mi marido representa a mi abuelo. Tan solo él me demostraba afecto cuando yo era pequeña y es lógico que yo quiera conscientemente volver a estar con él. Por lo demás, mi inconsciente me ha ayudado seguramente mucho a poder encontrar mi media naranja. Fue durante un encuentro entre amigos. En cuanto lo vi, supe que era él. Desafortunadamente estaba con su mujer. Esperé 2 años y cuando se divorció le salí al paso, de punta en blanco, rebosante de ganas y deseo. Nos casamos rápidamente y estamos viviendo una luna de miel permanente. Para seguir su pensamiento, su segundo nombre se corresponde con el de mi queridísimo abuelo. Y ojo, su fecha de nacimiento está relacionada con la de mi abuelito, con una diferencia de 3 días. No puede ser más claro. Ay, Dios mío. Habrán podido también encontrarse con una esposa que llama a su marido papá, o a un marido llamando a su mujer mamá. Estas parejas están en situación de incesto simbólico afectivo y no suelen encontrar dificultades. De la misma manera, las parejas con una gran diferencia de edad presentan importantes similitudes con el tema. Pareja de edad como Dani y su pareja. Interesante. Electra o Edipo colateral, uno de los abuelos, y no están forzosamente en desequilibrio o en peligro de ruptura. Observación importante: aunque la mayoría de las parejas presente en un incesto simbólico teórico, este último no se expresará obligatoriamente porque puede estar poco activo en la dinámica de funcionamiento general.
que puede mostrar algunos momentos en blanco de vez en cuando, pero el umbral de expresión del incesto no se sobrepasa o poco. Conclusión. Si se encuentra en una situación de incesto simbólico afectivo, les aconsejo preocuparse únicamente de si existe un cuestionamiento real o un verdadero desorden, sobre todo a nivel de la frecuencia de las relaciones sexuales. En cambio, si, sin que lo sepan, ciertas parejas empapadas de un incesto simbólico activo obedecen a una ley fundamental muy bien anclada en nuestra especie, la ley de la prohibición del incesto, aunque sea simbólico. Podríamos valorar por igual el peso de este incesto en un porcentaje de actividad. Por lo pronto, y más allá de cada porcentaje específico para cada uno, nuestro propio umbral, las primeras señales indirectas se instalarán, pero prefiriendo solo a la esfera amorosa, carnal y sexual. Aquí falta una tilde, ya no le falta la tilde. Asimismo, el descenso de la libido inaugura la lista, seguido muy pronto por una ligera impotencia o una frigidez, una disminución de los gestos amorosos. Luego, a menos o más largo plazo, la última consecuencia se materializa por medio de la señal específica encontrada a menudo, la disminución progresiva de las relaciones sexuales, pudiendo llegar a la total interrupción de las relaciones amorosas y sexuales. Fuera de este tema bastante delicado de tratar, todo funciona correctamente. La casa, los hijos, la televisión, la radio, las vacaciones, los amigos, la familia, el trabajo, las salidas y el buen humor. Una sola excepción a la regla, cuando la persona afectada por este incesto simbólico se desinhibe, como cuando se toma alcohol en las celebraciones familiares, las vacaciones o durante un cumpleaños. Y yo que llevo 39 años sin fumar. Y ahora nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿qué pasa con toda esta fuerza almacenada tanto tiempo, la libido, y que puede tan solo descargarse de forma natural? Se necesita una novia. ¡Ay, qué peligro! ¡Ay! Les propongo terminar nuestro viaje con las minutas psicosomáticas, si les parece bien. Siento que muchas personas van a considerar ciertos síntomas de la manera poco común. Consecuencias psicosomáticas de un incesto simbólico. Hasta ahora hemos desarrollado tan solo las consecuencias psicológicas y sobre todo del comportamiento. Pero existen otras que pertenecen al ámbito médico y vamos a poner el dedo sobre el mecanismo de descarga biológica, psicosomática. Imaginen simplemente la intensidad y la importancia de esta fuerza de pulsión aprisionada en el interior de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu a lo largo de muchos meses, incluso años enteros. Una paciente me comentaba lo siguiente: hace meses que no he hecho el amor y me estoy volviendo loca, por boba, teniendo la mano. Perdón. Otro paciente iba todavía más lejos. Una vez al mes no es suficiente para mí. Todos los días estoy pensando en ello y eso ocupa gran parte de mis reflexiones. Sí, señor. Ella sabe que me hace falta, claro, pero nada, se pone la pijama hasta el cuello y yo no consigo conciliar el sueño. Se me van a fundir los plomos. Estamos observando algo. Todas las personas que experimentan los efectos de un incesto simbólico activo presentan una acumulación de energía sexual que no puede descargarse de forma natural por medio de un acto sexual salvador. En ciertos casos, y si ciertos umbrales personales se sobrepasan, para poderse liberar de esta energía tendrá la oportunidad de poder convertirse o de transformarse. La masturbación la inventaron hace mucho tiempo. Nuestra fisiología psicosomática posee todo un cuadro de posibilidades. Veamos ahora las más frecuentes. A otro nivel psicológico y comportamental observamos dos extremos: la exteriorización y la interiorización. La primera refiere a unos cambios de actitud con aparición de un distanciamiento físico y afectivo dentro de la pareja. Algunas veces se puede convertir en algo más ruidoso, con cierto grado de violencia verbal primero y física después. Oh Dios, eso me parece a mí terrible, terrible, terrible. Está mal el silencio, pero está peor
en los insultos. Algunas veces existe también otra manera de sacarla, por lo general mucho mejor admitida, la compensación por toda clase de actividades derivadas, como el trabajo, el deporte, la política, el mundo asociativo, la práctica de una forma de arte, o simple y llanamente la masturbación. La segunda nos lleva hacia una especie de resignación que para mí se viste con el primer manto de una depresión poco importante. A un nivel más biológico y psicosomático, esta fuerza de pulsión puede convertirse de diferentes maneras en función de ciertos criterios imposibles de exponer aquí. El tabú del sexo. Asimismo, el incesto simbólico se disfraza e intenta pasar desapercibido vistiéndose con una enfermedad, un síntoma, donde surgen en primera fila las infecciones genitales y algunos síntomas o enfermedades reumáticas, sin olvidar el sobrepeso y la obesidad. En efecto, las migrañas ya se han visto sobrepasadas hoy en día, ya no funcionan, así que nuestro inconsciente biológico se ha ido en busca de otros sustitutos. ¿Y qué prefieren, masturbarse o engordarse? Yo prefiero mi línea esbelta. Las patologías genitales, es bien sabido, prohíben sencillamente cualquier relación sexual. Así, las infecciones genitales, las candidiasis, cuidado con las que sufren o tienen candidiasis, las leucorreas, los abscesos o los forúnculos de la ingle, el eczema vulvar o del pene, la psoriasis del glande. ¡Ay! ¿Cómo se da el glande con psoriasis? Entre otros, se vuelven buenas excusas biológicas para no hacer el amor. Como excusa para no hacer el amor, aparece la psoriasis, la leucorrea, No me atrevo a incluir todas las demás patologías genitales, sin contar las esterilidades y las infertilidades. En cuanto a las enfermedades reumáticas, son algo más sutil, pues aparentemente no se incluirían sistemáticamente dentro de este cuadro. Sin embargo, ocurre que ciertos síntomas de la esfera reumática esconden muy bien su juego. Les propongo contestar a la pregunta siguiente. ¿Cuál es el denominador común entre una artrosis de cadera, una lumbalgia, un lumbago, una ciática clásica o paralizante? ¿Cuál es el denominador común? Respuesta. No se puede mover el cuerpo de forma correcta, ni levantar o apartar las piernas. Y una mujer con las piernas cerradas no sirve para nada. Claro que algunas veces estas patologías no tienen ninguna relación con el incesto simbólico, pero este último puede expresarse a través de las mismas, si lo deseas. El sobrepeso aparece algunas veces de manera solapada y progresiva. Solapada y progresiva. Está a menudo localizado a nivel subumbilical, de la cintura para abajo. Tapa el pene, tapa la genitalidad. Este vientre blando y frío tiene dos calificativos, el escudo antidepresivo y el acolchado protector. Escudo antidepresivo y acolchado protector. Tal y como indica su nombre, el primero se encuentra en relación directa con un discreto estado depresivo, como hemos mencionado antes. Tiene la particularidad de formarse de manera lenta y progresiva. El segundo traduce una voluntad inconsciente de poner cierta distancia real entre los cuerpos. La obesidad ocupa realmente la primera línea en estos casos y pertenece más bien a una memoria de incesto o de violación, bien real en la niñez, por ejemplo, bien transgeneracional, con una memoria de incesto, de violación o de tocamiento, sobre todo si existe un tipo de delantal de grasa y colgando delante de los genitales. Delantal de grasa. Dios mío. Un último punto, las consecuencias sobre el comportamiento psicosomáticas de un incesto simbólico activo pueden apreciarse tanto en los hombres como en las mujeres. Hemos terminado con la teoría, así que vamos a pasar a la práctica con los casos clínicos que están esperando, me imagino, con impaciencia. Les propongo un juego, a la vez divertido e instructivo. Les permitirá repasar el capítulo completo. Después de haber leído toda la historia y entrado en sus detalles, se tomarán algunos instantes con el fin de formular la propia interpretación. Les deseo una buena lectura
y no duden en volver a leer ciertos párrafos antes de lanzarse a esta hermosa aventura que es la psicología transgeneracional. Ya verán, lo más seguro es que se vuelvan golosos y dichosos. Primer caso, María, hermosa mujer, me da la mano y aprovecha para apretar la mía con, debo confesar, cierta fuerza. Después de las presentaciones al uso, empieza su largo discurso. He leído atentamente sus libros y creo que usted puede ayudar. Efectivamente, he apurado todos mis recuerdos de entendimiento para poder deshacerme de una candidiasis vaginal que arrastro desde hace muchos años. Dios mío. Cuando hablo de recursos, debo entenderlo en sentido figurado y real, desde los médicos clásicos y los que no lo son, pasando por curanderos, pócimas, curas, y para colmo llevo más de 10 años de psicoanálisis. ¡Qué tonta, qué bruta! Inútil decirle que deposito mucha esperanza en su manera de ver las cosas. Claro que mi vida sexual se ha visto perturbada de forma muy importante. Por todo ello y la diferencia de las relaciones sexuales pueden compararse a la rentabilidad de las acciones bursátiles después del 11 de septiembre de 2001, y esto nos podría llevar al divorcio. Por lo pronto, lo comentamos de vez en cuando. En cuanto oí esta última frase, me orienté esencialmente hacia la búsqueda de un incesto simbólico. Veamos las características de su árbol genealógico. María nació el 2007, o sea, el 20 de julio. Su padre, Carlos Enrique, nació el 16 de marzo. Su primer marido, Enrique, nació el 13 de junio, que es la fecha de concepción de su padre. Tuvo el primer hijo nacido el 15 de junio, relacionado con su primer marido y también con su padre. Su segundo marido se llama Juan Carlos. Tuvo su segundo hijo nacido el 14 de marzo. Interpretación para María. Electra directo clásico, hijo padre. Tenemos 5 elementos dando pruebas de una identificación editiana básicamente bastante clásica con su padre. Primero, en su primer matrimonio se casó con alguien llamado Enrique, segundo nombre de su padre. Segundo, su fecha de nacimiento se corresponde con la fecha de concepción de su padre. Tercero, la fecha de nacimiento de su primer hijo se corresponde con la fecha de nacimiento de su primer marido y con la fecha de concepción de su padre. De alguna forma son sus regalos de cumpleaños. Son sus regalos de cumpleaños, una manera de demostrarles su amor. Su segundo marido se llama Juan Carlos y este nombre se parece muchísimo al de su padre, Carlos. Su segundo hijo está relacionado con su padre por la fecha de nacimiento. Es también su regalo de cumpleaños. Al enunciado de este punto se cayó al suelo y todavía me pregunto cómo hago para arreglar. Esta historia de fechas es totalmente increíble. En mis 10 años de psicoanálisis, dentro de normas, nunca me hubiera podido imaginar un diagnóstico psicológico tan rápido. Me doy cuenta de que ha pasado algo muy importante referente a mi padre, y para confirmar su diagnóstico les voy a contar un episodio impactante. Cuando tenía 14 años, me discutí muy violentamente con él. Después de este altercado verbal, dejamos de hablarnos durante más de un año. Tan solo nos comunicábamos por medio de noticias. Su historia amorosa está frecuentemente coloreada de una simple problemática freudiana, un complejo de Electra clásico, nada más natural que de querer volver a encontrarse con su padre. Es la epopeya de una búsqueda frecuente y de una banalidad desconcertante. El título de su cuento de hadas interior sería A la búsqueda desesperada de mi papá perdido. Por su parte, usted ha hecho todo lo que pudo para volver a ver simbólicamente a su lado, cosa que testifican los 5 puntos de adhesión al penacho paterno. Una vez instalada, la niebla del incesto simbólico produjo sus efectos psicosomáticos, en su caso con esta infección genital. 2 meses más tarde, su infección había desaparecido. Vía libre. Y había hecho una especie de lifting psicosomático, testimonio de una relación psíquica general con influencia certera a nivel de las tensiones musculares de la cara. Efectivamente había rejuvenecido sin pasar por la cirugía estética.
sin tocarse nada. ¿No? Segundo caso. Margarita tiene 45 años, está divorciada y se ha quedado oficialmente sola desde entonces. Su petición es bastante clara. Estoy sola la mayoría del tiempo. He tenido aventuras que nunca han dado pie a una vida en común. No me quejo de ello, pero lo que me preocupa es más bien la dependencia que siento hacia mi madre. Vivía con mi marido, teníamos 2 hijos, Anita e Iván. En cuanto fue el último a estudiar a Dijon, la relación con mi marido se fue empobreciendo. Llegaba por la noche y se sentaba a la mesa. Yo cocinaba y le daba la cena. Él miraba la TV y yo me iba a acostar. Venía a la cama bastante tarde y se ponía a roncar. Inútil comentarle que por el lado sexual no era el nirvana, no era el cielo. Una vez cada trimestre y cuando había una buena celebración, comida familiar, cualquier cosa que diera oportunidad de licor. Al final me costó aguantar este ambiente cada día más. Me tomó 5 años llegar a la conclusión de que tenía que dejarme. Una vez pronunciado el divorcio no entendí lo que me pasaba. Mi madre ya no me hablaba, aunque le ayudara con regularidad a hacer las compras, llevarla al médico o a la peluquería. Mientras tanto, mi padre murió de un cáncer y ella se quedó sola. Puesto que mis hermanos viven lejos, pensé que era mejor que me cuidara yo de ella, considerando que se estaba volviendo ya mayor. Y es lo que estoy haciendo. Al principio, solo se trataba de una ayuda material con las compras y los desplazamientos de costumbre y las visitas a su hermana, que vive a más de 50 kilómetros. Luego se extendió hasta convertirse en una especie de esclavitud, y creo que estoy en mi derecho al emplear esta palabra. En cuanto se torcía algo, me llamaba y yo acudía lo más rápidamente posible y a menudo era para tonterías. ¿Dónde dejé las gafas? Ahora me doy cuenta de que no me quiere y me parece imposible con todo lo que he llegado a hacer por ella. He estado y sigo estando a su servicio. Al solo enunciado de esta palabra podemos pensar que sigue buscando a su madre. Vamos a confirmarlo analizando únicamente 2 fechas inscritas en su árbol genealógico. Fecha de nacimiento de su madre, 15 de diciembre. Fecha de nacimiento de su marido, 18 de diciembre. ¡Tururú! Interpretación para Marilyn. Para Marilyn, no Margarita. Electra invertido hijo. La niña pequeña que sigue siendo interiormente busca todavía a su madre. Usted ha intentado volverla a encontrar a través de su marido que nació el mismo mes y prácticamente el mismo día. A los ojos inconscientes, él es su representante. Lo que me contaba es de una locura total, pero tiene razón, ambos se entienden estupendamente. Aún ahora que se han divorciado, él sigue visitándola. La llama con regularidad para ver cómo se encuentra y ella no me lo dice. Es una de sus vecinas las que me lo comentó. Normalmente las relaciones con la suegra suelen ser algo tensas. Aquí es todo lo contrario, distendidas y anormales. Tercer caso, Bernarda. Muy alterada y al borde de la ruptura me llama para que la aconseje. Yo no puedo con mi marido, es una catástrofe, no nos entendemos. Ya no estamos en la misma frecuencia desde que se jubiló. Yo tengo que trabajar todavía puesto que tenemos 15 años de diferencia. Soy psicóloga clínica y no consigo llegar a entender todo esto a pesar de mi información. En casa de herrero, cuchara. Es bien sabido, en casa de cocinero, cuchara de palo. En casa de cocinero, cuchara de palo. Bueno, en todas partes existe el adagio, pero puede cambiar. Le digo algunas fechas claves que son las siguientes. Su marido nació el 23 de octubre. ¡Ay, qué buena fecha! 23 de octubre. Y su queridísima abuela el 30 de octubre. Interpretación para Bernadette. Electra colateral y abuela materna. Yo siempre he pensado que buscaba solo a mi padre, como me lo enseñaron en la universidad. Nunca había hecho la relación con mi abuela y creo que usted tiene razón. Mis padres nunca me quisieron mucho, pues querían un chico. Rápidamente después de que naciera me llevaron con mis abuelos maternos hasta los 7 años. Solo veía a mis padres un mes durante las vacaciones de verano. Tenían una charcutería y ningún tiempo para cuidar de mí. En las vacaciones de Navidad
tampoco los veía, pues tenían mucho trabajo. Mi abuelo era una buena persona, nada más, pero mi abuela era algo diferente. Es la que me daba más afecto, nunca quiso que fuera al parvulario, al preescolar, y me quedaba en casa todo el día. Me acuerdo de las meriendas, del chocolate humeante y de las tostadas con mantequilla, los pasteles y los mimos que compartíamos delante de la chimenea. Cuando empecé primaria fue un verdadero desgarro, pues mis padres habían decidido que volviese con ellos. Tenía la impresión de que no los conocía y añoraba a mi abuelo. Cuando murió, tardé 2 años en sobreponerme. El encuentro con mi marido transcurrió de forma muy especial. El estudiante de psicología y él era mi profesor de psicología clínica. En cuanto lo vi, me enamoré. No hubo flechazo, sino una especie de alegría de ver. Los años transcurrieron dentro de esta admiración que tenía por él. Nuestra relación se hizo más concreta cuando le pedí que fuera mi director de tesis. Debíamos encontrarnos a menudo para poder corregir mis trabajos. En la segunda entrevista sentí que él me deseaba y caí desmayada en sus brazos. Ahora entiendo mejor mi atracción inconsciente hacia él. Creo que podría decir que me recordaba la ternura de mi abuela, su benevolencia y su dulce voz que todavía conservo grabadas en mi memoria. Cuarto caso. Un joven de 25 años que se enamoró de una mujer de 50. Por ahí va la cosa. Buen gusto el del tipo. Los conocimos en el trabajo. Él ya no puede soltarme y hasta creo que está algo celoso. Por mi parte, vuelvo a vivir a todos niveles sexual entre muchos. Paradójicamente y rápidamente, él quiso presentarme a sus padres. Yo estaba muy molesta, pues tengo más o menos la misma edad que ellos. Ay, de madre, yo soy la novia del hijo suyo. Él los avisó y nos encontramos. Enseguida me adoptaron, lo que me sorprendió mucho. Me hice amiga de su madre y compartimos muchas cosas. Algunas veces me siento mal con todo eso, pues me da la impresión de que yo soy su madre y no su compañera. Qué duda. En efecto, era su madre y más bien la representante de su madre. Ambas nacieron más o menos en la misma fecha. Conclusión. Edipo directo, clásico, hijo-madre por fecha de nacimiento. Quinto caso. Entré en una depresión cuando me divorcié. Me estoy excediendo en todo. Alcohol, comportamiento colérico, tabaco. Yo no quería divorciarme. Mi mujer conoció a otro y decidió vivir este amor. Me lleva. Yo no veo a mis hijos y los echo de menos. Al estudiar la fecha de nacimiento de su mujer, vemos que se corresponden con la de su padre. Conclusión. Edipo invertido chico padre con fecha de nacimiento. ¡Qué delicia de programa! Pidan las memorias, estudienlas y visualícense. O visualicen a alguien, un hermano, un pariente, un vecino, al jefe. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Ya. Mañana otro capítulo de esta emocionante. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Acuérdense que el espíritu de sabiduría está para servir. Pero si no invocarlo, convocarlo, en cualquier estado, inclusive de alegría, claro. Y si es de duda, y si es de frustración, y si es de rabia. Y si algo debes perdonar, perdónalo, olvídalo. Y si es contigo, perdónate, ámate. Olvídalo, agradece. Y que no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Sacrifica, que digan no. Dejen cualquier cosa excepto de sonreír. Siempre sonreír. Hasta mañana.